Es un placer para mí participar en esta reunión y quiero agradecer a los organizadores esta convocatoria para presentar este magnífico documento que hoy nos convoca. En que extiendo mi más sincero agradecimiento al cardenal de la Daria, que tuvo esta iniciativa, y a su sucesor en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Fernández, por haberlo llevado a término siguiendo las pautas del Papa Francisco. ¿Se me entiende? ¿Se me oye? Vale. La semana pasada, antes de que se publicara esta declaración, se reunió presencialmente por primera vez mi think tank, el think tank que lidero, con más de 50 investigadores interdisciplinares de 15 países, desde USA, Rusia, Polonia, pasando por Europa, Roma, Francia, hasta lo más septentrional de las Américas. Hubo mucha presencia de gente hispana de América. Que las celebramos en Madrid sobre la necesidad de una nueva síntesis antropológica para repensar la familia y la diferencia sexual humana, que constituye el fundamento antropológico de la familia, como ha explicado el Papa Francisco en repetidas ocasiones. Comenzábamos dicha reunión preguntándonos principalmente por qué, después de que se reconociera mundialmente la dignidad humana, condenando la esclavitud, cuestión que ha tardado 2 siglos en lograrse, no sabemos defenderla. Esa fue la primera pregunta que nos hicimos. ¿Por qué se reconocieron los derechos humanos, pero no se fundamentaron? Advertimos que se han corrompido, pues los supuestos falsos derechos que se reclaman de tercera o cuarta generación lesionan derechos fundamentales, empezando por la vida. Por eso esta declaración, a mí personalmente, los demás ya se habían ido, me ha sorprendido muy gratamente. Mi presentación la voy a hacer desde el punto de vista antropológico, planteando por qué la antropología, que ha avanzado tanto en los últimos tiempos, aportando multitud de datos desde distintas ciencias empíricas, médicas, sociales, no ha conseguido un desarrollo filosófico explicando los porqués de cómo somos. Sabemos cómo somos, pero no sabemos por qué. De hecho, estamos inmersos en el marco de un pensamiento débil que nos circunda. Tírame el reloj, por favor. Deseo recordar que Benedicto XVI, en 2013, advirtió que el mundo necesita del soporte de un pensamiento nuevo, de una nueva síntesis cultural para armonizar las múltiples tendencias con vistas al bien común. A esa llamaba a investigadores, creadores intelectuales, cristianos, con la colaboración con el resto del mundo de la ciencia y la cultura. Unos meses después, el Papa Francisco reiteró ese mismo reto y llamaba a regenerar la creatividad y genialidad del pensamiento cristiano, diciendo que la Iglesia ha vivido tiempos de genialidad, pero también vive tiempos de decadencia del pensamiento. ¿Cuándo deja de ser válida una expresión del pensamiento? Se pregunta el Papa. Cuando el pensamiento pierde de vista lo humano, cuando le da miedo al hombre o cuando se deja engañar sobre sí mismo. El pensamiento de la Iglesia debe recuperar la genialidad, nos decía el Papa, y entender cada vez mejor la manera como el hombre se comprende hoy para desarrollar y profundizar sus propias enseñanzas. Bien, en este marco de la Declaración de Dignitas Infinita, es un documento que hacía mucha falta. Es impresionante su título, que ya nos ha repetido el ponente anterior, que proviene de una expresión de Juan Pablo II,
que en 2 palabras señala que el ser humano tiene valor absoluto. Lo decía también Zubiri, aunque decía que solo Dios era absolutamente absoluto. El hombre era un absoluto relativo, porque tiene la dignidad proveniente de Dios, ¿no? Tiene valor absoluto, infinito, otorgado por el soplo del Creador, un valor que le hace única y irrepetible a cada persona y que es descrita como ontológica en el documento, como ya se nos ha dicho. Es muy interesante la cuádruple distinción que también se nos ha nombrado sobre la dignidad en dignidad ontológica por el hecho de existir y de haber sido amada, la dignidad moral, existencial y social. Entre ellas, desde luego, las más importantes son las 2 primeras, la moral, la ontológica y la moral, pues resaltan algo crucial, que la persona humana y su dignidad es un don y a la vez una tarea, donde, donde está implícita su propia vocación. La dignidad personal es un don recibido para que cada cual lo haga suyo, que conlleva a la vez responsabilidad sobre él, la tarea de hacerlo crecer mediante la acción libre. Por eso Juan Pablo II en su antropología no separaba persona y acción en su libro antropológico por antonomasia, ¿no? Esta declaración nos presenta un magnífico mapa ordenando avances, retrocesos a lo largo de la historia, para terminar resaltando cuestiones pendientes en torno a la dignidad, tanto a nivel teórico, que se recogen en el tercer apartado, como a nivel práctico, que se enumera en el cuarto, hasta 13 ámbitos que nos acaban de leer, donde hoy se vulnera la dignidad. Aquí me voy a referir solamente a 2 cuestiones. ¿Cuáles son las prioridades teóricas a las que habría que dar preferencia? Y la necesidad de una filosofía y teología de la familia. Pasemos al primer punto, las prioridades teóricas. En la declaración se señalan algunas exigencias teóricas, como son una profundización en la noción de persona, de libertad y de relación. Es un diagnóstico perfecto. ¿Qué es? La relación, dice, es una estructura constitutiva de la persona. No hay que olvidarlo. No todo el mundo, no todos los filósofos están de acuerdo con esto. A pesar de citar, respetando el carácter clásico de la definición de Boecio, sin embargo, reformula la sustancia individual, cambiando sutilmente el término de sustancia por el de subsistencia, algo parecido a lo que hizo Santo Tomás en su tiempo. Pero lo cierto es que la sutileza a veces no cumple su misión. Y Boecio sigue en la boca y en la mente de muchos, desdibujando el verdadero sentido de ser persona, que no es tanto ser sustancia, sino un alguien, un quien irrepetible. No dejó de sorprenderme la explicación que me dio hace no muchos años un profesional de la medicina que se jactaba de conocer a las personas y que estaba formando escuela. Y me dijo, mire, para nosotros el cuerpo es lo biológico, el alma lo espiritual y la persona el todo, el conjunto de los dos. Pensé, estos siguen en Boecio y en lo entrampado que estuvo en el Santo Tomás al principio, cuando decía que las almas después de la muerte no eran personas porque les faltaba el cuerpo. Si no eran personas, ¿cómo pueden amar? En la otra vida hasta la resurrección de los cuerpos. Esto no está bien dicho, ¿no? Lo cierto es que Boecio no distinguió entre persona y entre naturaleza y persona, ni entre ámbito predicamental y trascendental, que es el que tiene que ver con el ser más allá de la esencia. Eso sí lo hicieron sus antecesores, los padres capadocios, que fueron los creadores de la noción de persona. Y
Y no solamente, por ejemplo, Gregorio de Nisa habla de la libertad humana, que es hipostática, es decir, de la persona, no de su naturaleza. Sí. La declaración hace referencia a la libertad, como no podría ser de otra manera. O hay que reconocer que vivimos inmersos en una cultura en la que se ha desdibujado a todos los niveles una concepción de la libertad como elección arbitraria, que tiene que ver sobre todo con los deseos y los caprichos de cada cual y que no distingue entre el bien y el mal. El existencialismo de Sartre ha influido una barbaridad. Y ahí el surgimiento de tantos supuestos derechos que conculcan los fundamentales. Esto requiere una teoría más sólida sobre la libertad humana. Recuerdo mucho que me gustó que me gustó mucho la observación que hace Víctor Frank, que en el campo de concentración descubrió lo que era la profundidad de la libertad interior, cuando proponía que la universalmente conocida Estatua de la Libertad de la costa este de Estados Unidos le faltaba ser completada con otra estatua de la responsabilidad, que bien podría estar en la costa oeste. Ciertamente somos dueños de nosotros mismos por ser personas. Pero que la libertad sea nuestra no puede separarse de que cada cual es responsable de lo que hace con ella. Y la madurez humana se consigue además cuando uno además se hace responsable de otros, sin ser indiferente a sus necesidades. La tradición que nos antecede ha situado la libertad en la acción, reconsiderada simplemente como libre arbitrio. Esto es verdad, pero no es lo más importante de la libertad. Si la libertad está en la acción, es porque la libertad pertenece al titular de las acciones, a la persona. En otras palabras, la tradición ha hecho mucho hincapié en la naturaleza humana, ¿eh? Que hoy se quiere borrar porque se le ha atacado vilmente. La naturaleza humana está ahí y no se puede negar, pero sin omitirla hay un nivel aún más profundo de la intimidad humana que nos hace falta explorar más y que es justamente en la que se apoya y justifica la dignidad personal. La dignidad se apoya en la persona más que en la naturaleza. En mi cabeza, yo reconozco ese conformista. Me parece que en el documento falta una explicitación antropológica de qué es la subsistencia humana, que se repite varias veces, el tema de la subsistencia, y en qué consiste su carácter ontológico. No basta distinguirla de la sustancia. ¿Qué lo hace? Le falta dar un paso más que requiere unas cuantas premisas. Aquí voy a enumerar 5. Primero, reconocer que la metafísica, con la composición materia y forma y con la de sustancia de accidentes, desde ahí no se tiene acceso a la noción de persona, que es el principal déficit de la filosofía griega, decía Zubiri taxativamente. Segundo, aplicar a la antropología es muy conveniente. Algún autor lo ha hecho. Aplicar a la antropología la distinción nuclear de Santo Tomás entre esencia y acto de ser. Haciendo esto se pueden distinguir los niveles ontológicos, uno el del cosmos y otro del ser humano, que se distinguen tanto en su esencia como en su acto de ser, porque el acto de ser del hombre es libre y su esencia es capaz de hábitos. O sea, que el cosmos tiene unas leyes cerradas, enclasadas, que se repiten secularmente. Evolucionan en un cierto nivel, pero siempre son las mismas. Los perros, las vacas del tiempo de Platón son las mismas que las que tenemos nosotros. El tercer peldaño sería preciso distinguir entre metafísica y antropología filosófica, pues se mueven en dos ámbitos de ser diferentes. Esto es más claro aún
cuando se quiere profundizar en la estructura relacional de la persona humana, como dice el documento. Para la metafísica, la relación es un accidente. Sin embargo, en la antropología, las relaciones interpersonales son la condición sine qua non, donde acontece el amor, que es la vocación más noble de la persona y lo que le hace imagen de Dios. Y asiento. ¿Y qué decir si la persona es divina, que es descrita como relación subsistente cuando en Dios no existen los accidentes, claramente? El cuarto presupuesto de dar un paso más sobre la subsistencia, habría que seguir con más profundidad lo que hoy se denomina una antropología triádica, siguiendo a San Pablo cuando afirma en la segunda Tesalonicenses 5, vuestro ser completo es cuerpo, alma y espíritu. Es decir, no vale simplemente una antropología basada en el cuerpo, el cuerpo y alma. Siguiendo este esquema, el cuerpo y la psique constituyen la naturaleza humana, que transmiten los padres. Además, caída para nuestra gracia, porque no tuvimos nada que ver con el pecado original. Mientras que la persona es propiamente el soplo, el espíritu, que solo puede otorgarlo a Dios. El don que hace que la dignidad sea infinita, incondicional y previa a todo reconocimiento. Y el quinto escalón sería considerar la persona como don. Un don, en primer lugar, para uno mismo. Es la existencia, la dignidad, es un regalo recibido que pasa a ser propiedad de uno mismo, lo que explica que cada persona es dueña de sí y no puede ser esclava de nadie. La persona también es un don para los demás, empezando por los padres. Esto que además no conocen a sus hijos, porque cada uno es diferente. Si tienen varios, tienen que descubrir quién es. Esto podría aclarar el supuesto falso derecho de los padres a tener un hijo. Además, considerando el don, si alguien es dueño de sí, es capaz de dar. Pues, de darse a sí mismo, aunque no tenga mucho, pero se puede entregar a sí mismo. Según la orden de Spes, la persona solo alcanza su plenitud en el don sincero de sí a los demás. Así que la hermenéutica del don, de la que tanto habla Juan Pablo II en la teología del cuerpo, es una perspectiva no solo útil, sino necesaria para explicar quién es la persona. Por otra parte, cabe señalar que si se reconoce la dignidad de la persona como un universal antropológico, lo que voy a decir ahora es un poco original. No sé si, bueno, es pensar sobre el documento. Cabría sugerir que la moral hay que fundarla en la persona más que en la naturaleza humana. Aunque no soy especialista en moral, parece que ha habido intentos de hacer lo que no han sido afortunados. En efecto, parece que si cada persona es única e irrepetible, carece de la universalidad suficiente para poder fundar un valor, un saber universal, y se podría caer en el subjetivismo o en el relativismo. Sin embargo, la universalidad de la divinidad nos pone de relieve que hay un tipo de universalidad que no radica en universales racionales, sino más bien en la universalidad del acto de ser personal, que no tiene carácter de esencia y sin embargo es lo más noble de cada ser humano. Dicho de otra manera, con la moral ocurre algo parecido que con la medicina, que cada vez advierte con más claridad que no hay enfermedades sin enfermos. Hasta haber visto algunos capítulos, por lo menos, de la serie del Doctor House, para advertir que lo que les cuesta y los tanteos que tienen que hacer
un médico excepcional y su equipo para descubrir qué es lo que le pasa a cada uno de sus casos difíciles. Porque no está claro. En este sentido, parece que la epiqueia, el moral, no es tan excepcional como podría parecer. Y que es importante profundizar no tanto en leyes generales, cuando en el conocimiento y el discernimiento de la conciencia de cada uno, que ciertamente ha de estar bien formada, pero es el lugar donde cada persona se encuentra con Dios. Bueno, y tras señalar algunas de las prioridades de mi modo teóricas, paso al segundo punto que quería tratar, que es la necesidad de la filosofía y de la teología sobre la familia. Las llamadas pontificias a profundizar en el pensamiento y elevar el vuelo de la creatividad son especialmente necesarias en el ámbito de la familia. Un profesor de aquí de Madrid, Fernando Vidal, sociólogo él, explica que la familia es muy posiblemente el ámbito más lastrado por historicismos, fundamentalismos, relativismos, constructivismos artificiosos o ideas que arriesgan o hacen o hieren el derecho a la vida. Necesitamos, dice, un pensamiento capaz de hacer aparecer la familia ante todos con mayor sencillez, claridad y contundencia, como la institución más originaria, universal e imprescindible de la humanidad, y a la vez como la dinámica que puede elevar nuestra civilización por encima de muchos de los graves problemas que la acucian. Hoy hay un ataque directo a la familia en todos sus aspectos. En efecto, entre las 13 laceraciones prácticas que antes se han nombrado, y señala la declaración, casi todas tienen que ver con la familia, como la pobreza, la guerra o los problemas de los inmigrantes. Pero no digamos la explotación sexual de niños y niñas o la prostitución como trabajo esclavo, incluidos en la trata de personas. La difusión de la pornografía, que lacra sobre todo a la juventud masculina, incluida dentro de la violencia digital. Y otras ya son abiertamente nombradas: los abusos sexuales, la violencia contra las mujeres, el aborto, la maternidad subrogada, la teoría de género que borra la diferencia sexual o el cambio de sexo. Todas ellas van en contra de la familia. Sin embargo, es conocido que no existe de momento ni filosofía ni teología de la familia. Hasta hace poco solo se sabía decir que es célula de la sociedad, pero nada sobre su estatuto ontológico, o en qué se distingue de la sociedad, que no son lo mismo. Leonardo Polo decía que la familia tiene un fundamento ontológico, mientras que la sociedad se basa en la ética. Ahora se advierte con más precisión que si la diferencia sexual varón-mujer se vacía de contenido antropológico la familia. Ya no, familia es cualquier cosa. Bueno, esto supone reconocer una cuestión que siga sin inculturarse, sin hacerse cultura. También en el ambiente cristiano que tanto ha contribuido a la civilización humana. Se trata de las relaciones varón-mujer en las que no se ha logrado conjugar diferencia con igualdad. En muchos países, empezando por los islámicos, las mujeres siguen sometidas a una sujeción infrahumana y las políticas de igualdad de los países más desarrollados no salvaguardan la diferencia. Quieren que las mujeres imiten a los hombres, que fue la propuesta de Simone de Beauvoir, que abandonen la familia, que sean buenas profesionales, que triunfen. Este es un problema sin solucionar, tanto desde el punto de vista teórico como práctico.
que es aprovechado por las ideologías para confundir y manipular a las personas. Juan Pablo II abordó con claridad la cuestión de la sumisión unilateral, que ha estado y sigue estando presente y contra los que, por ejemplo, Simón de Beauvoir, ¿no?, renunciaba al matrimonio precisamente para no ser sumisa a una cosa que tenía razón. Dice Juan Pablo II, mientras en la relación Cristo-Iglesia la sumisión es solo de la Iglesia, en la relación marido-mujer la sumisión no es unilateral, sino recíproca. En relación a lo antiguo, esto es evidentemente nuevo, es la novedad evangélica, que ha de abrirse camino gradualmente en los corazones, en las conciencias, en el comportamiento, las costumbres, porque después de 2000 años de cristianismo todavía no lo hemos conseguido. El apóstol, dice Juan Pablo II, escribió no solamente que en Jesucristo ya no hay ni varón ni mujer, sino también que no hay esclavo ni libre. Y sin embargo, ¿cuántas generaciones han sido necesarias para que la historia de la humanidad, ese principio, se llevara a la práctica con la evolución de la esclavitud? 2000 años. ¿Y qué decir de tantas formas de esclavitud a las que están sometidos hombres y pueblos, que todavía no han desaparecido de la escena de la historia, como comprueba la declaración que hoy comentamos? Pero, perdonen ustedes, pero si la esclavitud, que aunque abolida teóricamente aún sigue vigente, ¿qué decir de la situación en el mundo de la mujer, que está teniendo un recorrido más lento y tortuoso, porque ni siquiera ha sido abolida, sino que sigue justificada en tantas culturas, empezando por la musulmana, que se extiende y nos invade cada vez más? Lo cierto es que para avanzar en una filosofía de la familia es necesario profundizar en la diferencia varón-mujer, jugándola con la igualdad. No se trata de un tema menor, porque dicha diferencia da contenido antropológico de la familia, como venimos diciendo. Varón y mujer, padre y madre, pueden conseguir mediante una acción común, aunque cada uno aporta su acción propia, lo que cada uno no puede hacer por solitario, por separado. ¿Y cuál es el nivel ontológico de esta diferencia? Es una diferencia que se presenta en la biología, empezando por el cromosoma XX o XY. En la psique, pues la psicología ha mostrado suficientemente que las emociones y sentimientos no son iguales en el varón y en la mujer, sino incluso aparecen contrapuestas, como escribe el célebre título de Los varones son de Marte y las mujeres de Venus, que tiene mucha gracia y tiene mucha razón. Hay quien se aferra a que el espíritu y por tanto la persona es asexuada. Tengo colegas que son, vamos, no ceden, ¿eh? La prueba es que Dios es persona, dicen, y sin embargo trasciende la diferencia de los sexos. Y los ángeles son personas y no sabemos si son sexuados o no. Es que no, según ellos. No, no así los artistas, que los distinguen entre ángeles fuertes como San Miguel y ángeles más, más femeninos que llevan flores, que son artistas. Esto es así. ¿Por qué? Porque Dios trasciende la diferencia de los sexos. Porque Dios es trascendentalmente trino, mientras que el ser humano es trascendentalmente dual. Entonces no es lo mismo ser hombre que ser Dios. No obstante, el ser humano está creado en imagen de Dios. Y en su ser familia, padre, madre e hijo, hay una dimensión trina, aunque no sea trascendental, porque el hijo ya es o varón o mujer. La dualidad siempre marca lo humano.
Lo cierto es que no nos desprendemos de una visión negativa de la palabra sexualidad, que por influencia del desorden que introdujo el pecado y el influjo de Freud, entre otros, se confunde sexualidad con genitalidad. Juan Pablo II ha sido mucho más lúcido al descubrir en el cuerpo, en cuanto sexuado, un significado esponsal, del que introduce la palabra esponsal en la antropología. Y por esponsal entiende que pertenece a una persona que ha sido querida por sí misma, por tanto con una dignidad innata que hay que respetar, que hay que admirar, que hay que y que además el cuerpo sexuado es capaz de expresar el amor. Eso ya es mucho más interesante. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo de un texto anterior del Magisterio de tiempos de Pablo VI, en el que se afirma, aunque sin mayor desarrollo, que la sexualidad humana no fue creada solo para la procreación, sino porque determina la identidad personal y está hecha sobre todo para comunión de personas. Son palabras que hay que desentrañar. Juan Pablo II ha hecho en gran medida al afirmar que el sexo es constitutivo de la persona y no un simple atributo suyo. En otras palabras, el sexo humano no es un accidente, sino algo mucho más profundo, donde se refleja la imagen de Dios, que es comunión de personas. La diferencia varón-mujer en el ser humano la posibilita y la hace posible, o sea, que es lo mismo. De aquí, y el camino para profundizar en esa diferencia es justamente buscar una diferencia en el espíritu. En Dios se advierte que tanto la unidad como la diferencia son primeras, porque Dios es solo uno, pero en él hay tres personas que se distinguen porque están frente a frente. Es decir, ser padre en Dios es nombre de relación, decía Lacianceno, y algo similar es el nombre del Hijo y también el del Espíritu Santo, aunque la tercera persona esté sin explicitar cuál es el nombre de su relación personal, es decir, su nombre propio. Porque Espíritu Santo, también el Padre es Espíritu, también el Padre es Santo, el Hijo también es Espíritu, también es Santo. Luego la relación propia y simple que el Espíritu Santo tiene, como el Padre tiene la paternidad o el Hijo la creación, todavía la teología dogmática no nos lo ha dicho. Pues bien, en el hombre también son primeras la unidad y la diferencia. Pues Dios crea, según Génesis 1:27, al ser humano a su imagen, varón y mujer los crean. En el ser humano, por tanto, hay unidad de dos personas situadas frente a frente, como dice literalmente el texto hebreo. Sin embargo, la cosmovisión hasta hace muy poco ha sido monolítica. En la cúspide de la realidad solo parecía haber un alguien solo. El dos necesariamente debía estar subordinado, era una degradación del ser. Y el tres, ¿para qué nombrarlo? Esta filosofía dio origen a las herejías trinitarias, que aún no han sido superadas en la antropología. La subordinación de la mujer es una imagen de ese que en la cúspide solo tiene que estar uno, que es el varón, claro. Esta filosofía de aquí, que si alguno está pensando que estoy llevando el asco a mi sardina, lo que en realidad estoy planteando es que la estructura relacional de la persona humana, de la que habla la declaración que comentamos, no estará totalmente desarrollada hasta que no se aborde a fondo que la diferencia varón y mujer es justamente una relación ontológica que configura la identidad personal, relación imprescindible para hacer la filosofía de la familia. Relación a la que Juan Pablo II le dio nombre, responsabilidad. Muchas gracias por su atención.